Arratsaldeon. Ondo etorriak Eliz Artxiboak, Eliz Barrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutuak eta komunikabideetako sailaren artean lankidetzan eratuniko ekitaldi honetara. Aupadea baita, streaming bitartez, jardunaldia jarraitzen zagozan guztioi. Besteak beste, aupadea Carlos Gartzia de Andoaini, gripea jota etxean geratu behar izan dalako, zeuribe gorantziak. Datorren azaroaren 2an, beteko dira 70 urte, Quo Commodius buldaren bidez, Bilboko Eliz Barrutia sortu zanetik. Beraz, urteurrenaren bezperatan gagoz. Baina efemeridea autortza egunekoa bebada. Hau da, Espainian nuntzio apostolikoa zanak, berau eratu eban egunekoa. Eta hori, 1950ko uztailaren batean izan zen. Por lo tanto, dos fechas, el 2 de noviembre de 1949, la bula, y el 1 de julio de 1950, la constitución de la diócesis de Bilbao. El 70 aniversario no es una fecha cualquiera. Celebramos las bodas de titanio. Un metal de color gris, baja densidad y gran dureza. Es fácil hacer un símil con nuestra situación actual. Todo dependerá de dónde queramos poner el acento. Hoy, desde luego, quisiéramos que el diálogo entre los testigos que hemos reunido sea como el titanio, pero no por su resistencia, sino por su capacidad de mezclarse con otros y de formar aleaciones. Ideiak, eretxiak, giltzarriak, data esanguratsuak, sentipenak, kontraesanak, gonbidatu bakotxak bere ikuspegitik eta errealitatea ulertzeko daukasan betaurrekoakaz, 70 urte honeitako historia partikularra egingo deusku. Holan ba, bestiontzat, poliedroa osotzeko baliogarria eta aberasgarria izan daiteke. Antes de comenzar con el diálogo, recogemos en unos 4 minutos de imágenes algunos hitos de estos 70 años. No son todos, son importantes, faltan muchos. Cada uno de nosotros realizaría un vídeo diferente. Esta es la riqueza de nuestra iglesia de Vizcaya.
Elena Barroso, doctora en Historia Contemporánea, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. En las imágenes hemos recogido algunos de los acontecimientos fundamentales de estos 70 años, algunos, muy pocos. Se trata de una fotografía a la que le podemos añadir filtros, efectos, matices. ¿Nos ayudas a completarla? Sí, a contemplarla y a completarla y a contextualizarla, que es un poco la labor desde la historia. Son 70 años que nos encuadramos en lo que es la historia del tiempo presente e incluso algunos en la historia actual. Hay poca perspectiva histórica respecto a otras épocas, pero tenemos una ventaja fundamental, y es que accedemos a las fuentes de los testigos y los protagonistas, a los recuerdos, a la reconstrucción de la historia desde la perspectiva actual. Toda historia es hija de su tiempo y eso no se nos tiene que olvidar. Todo aquello que preguntamos a los documentos o a los testigos y a los protagonistas reflejan en realidad nuestras preocupaciones. Si desde este punto de vista histórico, con estas claves y con esta perspectiva, y en 5 minutos, que aunque ya creo que habré consumido uno, podemos señalar, y quiero centrar todas estas fechas que hemos ido viendo y todos estos acontecimientos y perspectivas que vamos a ver, yo lo dividiría en 4 etapas. Una primera, desde que empieza la diócesis, en un contexto de posguerra, de crecimiento, un contexto difícil, incluso con división interna ya desde su creación, hasta más o menos 1979. En estos años, sobre todo hasta 1968, la pastoral que se quiere recuperar es la pastoral de los años 30. La guerra civil ha supuesto una fractura social y política, pero a nivel de Iglesia parece como que no pasa nada. Parece que desde los años 50 se quiere seguir la misma pastoral. La del movimiento sacerdotal de Vitoria, la de todo sacerdote, el momento espiritual, los fieles encuadrados en grandes organizaciones masivas dirigidas por la Iglesia, la misión del Nervión, de las cuales hemos visto una fotografía. Eso en un contexto sociopolítico muy difícil, de posguerra, de crecimiento, de conflictos, sobre todo a partir de los años 60, con la Carta de los 339, que habréis oído hablar de ella, y una función parapolítica del clero y de las comunidades de muchas organizaciones de la Iglesia, a favor de los derechos humanos, a favor de las reivindicaciones laborales y a favor también de las reivindicaciones nacionalistas del pueblo vasco. En este contexto, desde 1968, se produce además un distanciamiento progresivo de la Iglesia, de la jerarquía, respecto al régimen franquista. Un régimen que, no olvidemos, busca legitimación en la Iglesia y, a su vez, tiene una fuente de deslegitimación en otra parte de la Iglesia, lo cual genera grandes conflictos internos. Estas tensiones y divisiones internas hacen que el contexto en el que se produce la recepción del Concilio Vaticano II, terminado en el 65, pues hagan que internamente sí que se quieran dar la jerarquía, los que mandan en ese momento, tengo además a uno a mi lado, con lo cual es un poquito difícil, se dan los primeros pasos hacia la corresponsabilidad, la creación de consejos, la remodelación de la curia diocesana, las zonas pastorales en vez de arciprestazgos, incluso un consejo diocesano de laicos en 1971, el plan de pastoral del 73, la creación de las vicarías en el 76. Esto es lo que yo de alguna manera llamo que las reformas se intentan implantar desde arriba en un momento en que paralelamente hay pérdida de efectivos laicales y presbiterales, hay secularizaciones, muchos de los militantes de la Acción Católica, pues desde la jerarquía de Madrid se les ha mandado literalmente a su casa, se les ha dado la opción de elegir entre lo temporal y lo espiritual, y muchos pues han desembarcado en comisiones obreras, han desembarcado en movimientos políticos de izquierda, van a ser luego seminaristas, políticos, o sea, van a estar en todo ese ámbito. Es lo que en algún momento alguno de los informantes me ha dicho que era la jirafa diocesana. La cabeza miraba por un lado, tiraba más adelante y, sin embargo, no había masa social capaz de llevar a cabo esa primera recepción conciliar. La segunda etapa, en la que entraríamos ya en los años 80, sin embargo, va a pasar justo lo contrario. La doble velocidad de la diócesis va al revés. Va a ser en un contexto sociopolítico totalmente diferente, en el que ha finalizado ya la dictadura
franquista, estamos en un contexto de autonomía, con un nuevo pontificado, unas tendencias restauradoras en la Iglesia, centralización, apoyo a movimientos e instituciones neoconservadores, etc. Sin embargo, internamente hay un acontecimiento clave, que es la Asamblea Diocesana, que dura 3 años, desde el 84 hasta el 87, y en el que esa base diocesana tiene una fuerza importante que, sin embargo, a nivel jerárquico va a haber no una doble velocidad, pero probablemente un cambio de agujas. Y entonces ahí vuelve a haber otro choque. La tercera etapa, tercera etapa, estaríamos a mediados de los años 90, desde 1995, en el que tras unos años de provisionalidad del final del mandato de Monseñor Larrea, en el que se ha dado algo importante ya, que ha sido anteriormente la creación del Consejo Pastoral Diocesano, el primer plan de evangelización, la remodelación de la curia en el año 93, la creación de delegaciones, de secretariados, etc. Ahí la Iglesia va encontrando su lugar en el contexto sociopolítico, con una dificultad que también tenía en la etapa anterior, que era todo el contexto de terrorismo y de falta de paz y de conciliación, y lo que tiene que encontrar es su lugar en una sociedad plural, con cosmovisiones y explicaciones culturales totalmente diferentes. No tiene el monopolio que tenía en las etapas primeras de creación de la diócesis. Tiene que asumir la pérdida de relevancia social y ante esto tiene que asumir ciertos riesgos o evitar o potenciar sus fortalezas para no caer en un cierre de filas, para no caer en las falsas seguridades del somos pocos y mejores, asumir que tiene un sujeto eclesial débil y llevar a cabo una serie de planes de evangelización que le permitan que son los que le permiten ir buscando la salida, aunque a veces hay un cierto, digamos, complejo de Penélope de estar haciendo y deshaciendo. Ese sería un poco el contexto en el que nos podemos mover en estas etapas. Ajustándose a los 5 minutos. Perfecto. José Ángel Ubieta, presbítero, una institución en nuestra Iglesia, sin duda, memoria viva, el hardware de la historia de la diócesis desde sus comienzos. Recibisteis la noticia de la creación con alegría. Tanto es así que en cuanto lo supisteis enviasteis un telegrama de bienvenida a don Casimiro Morcillo. Los años 50, una época efervescente. ¿Cómo la recuerdas? Voy a leer lo que yo transmita, porque para mí el hacerlo todo lo que yo creo que debo decir en 5 minutos verdaderamente ha resultado un sacrificio importante. Adelante voy, y le he pedido también a Dorleta que 1 minuto antes de deber terminar me lo avise, para que haga la síntesis final. Mi primera aportación desde la perspectiva personal. ¿Cómo se creó y se puso en marcha la nueva diócesis de Bilbao? Mi visión abarca un periodo de 18 años, del 1 de julio de 1950 al 18 de noviembre de 1968. Entrada de don Casimiro, fallecimiento de don Pablo. Y centra la atención en los 2 primeros obispos de Bilbao, don Casimiro Morcillo y don Pablo Gurpide. Crear una diócesis nueva significa organizar la institución social cristiana de la Iglesia local autónoma centrada en Cristo, con un obispo propio, con colaboradores y organismos ministeriales que evangelizan en la población de un determinado territorio. En la primera parte voy a detenerme en don Casimiro Morcillo, primer obispo de Bilbao. Su presencia en Bilbao desde el 8 de septiembre de 1950 al 30 de septiembre de 1955, continuando como administrador apostólico hasta el 22 de febrero de 1956.
sí quiero subrayar la importancia del contexto histórico. La división de la diócesis de Vitoria en 3 diócesis, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, dedicadas pastoralmente a cada una de las provincias vascas, se ha realizado por la bula vaticana, Quo Commodius, del 2 de noviembre de 1949. Las diócesis de Bilbao y San Sebastián fueron integradas en la provincia eclesiástica de Burgos, San Sebastián en la de Pamplona. Sigue todavía esto. Don Casimiro fue nombrado obispo de Bilbao en mayo de 1950 con la presentación del gobierno español según el convenio de la Iglesia-Estado de 1941, que todavía estaba preparando el concordato de 1953. Era obispo auxiliar de Madrid y había tenido relación con sacerdotes vascos como eran don Ángel Sagarmínaga, José Pío Gurruchaga, Jesús Iribarren. ¿Qué actuaciones tuvo el obispo Morcillo en Bilbao? Fueron solo 5 años, pero sus actuaciones primero pone en funcionamiento el primer cabildo de la Catedral de Santiago. No doy más detalles. Segundo, la curia diocesana y el tribunal eclesiástico también pasa a ponerse en activo con el vicario general León María Martínez y el secretario Francisco Aurteneche. Cuando en ese momento se da la preocupación del seminario diocesano, entonces se recibe un apoyo cordial de acogida por parte de la Diputación de Vizcaya, con el nombre de don Javier Ibarra, con la generosa oferta de las estructuras de hormigón de Derio, antes destinadas a ser un psiquiátrico provincial. Don Casimiro terminó uno de los pabellones, donde se instauró el seminario menor en noviembre de 1953, con la ayuda de don Isidro Larrauri y el equipo actualizado de Castillo-Lejabeitia. Para el curso 55-56 instauró los cursos de filosofía en un segundo pabellón de Derio, encomendado a la organización de Juan Manuel Ábalos, Antonio Palenzuela, Santiago Goiri, que era entonces director espiritual. Don Pablo Bilbao Arístegui seguía en Vitoria atendiendo a los seminaristas vizcaínos que estaban allí. Desde el principio, don Casimiro atendía personalmente la visita de parroquias a las cuales acudía durante una semana y allí practicaba, diríamos, una vida también sacramental. Organizó la gran misión del Nervión para la población de las dos riberas, desde Galdácano a Labra. Encargó al padre Langarica que con los paules se hiciera cargo de aquella misión. La posmisión social de Bilbao, llevada por el Instituto León XIII, dirigido por don Ángel Herrera, tuvo una buena acogida. En esta historia de don Casimiro, él también continúa con escritos de teología y también quiero señalar algunas de las actividades que tuvo con los sacerdotes. Tuvo mucho interés en recuperar a quienes permanecían alejados de la diócesis de Bilbao, represaliados
por la guerra civil. El postseminario, la formación permanente, le interesó mucho, también la misión en Latinoamérica. Constituyó la comisión preparatoria del sínodo diocesano, pero no pudo seguirla, porque el día 30 de septiembre recibió su nombramiento para Zaragoza, como arzobispo de Zaragoza. Le quedan todavía unos pocos meses como administrador apostólico. En ellos viene a bendecir la Catedral de Santiago el 30 de diciembre y levantar unas cuantas parroquias, o prometer levantar unas cuantas, 10 parroquias en Bilbao. De don Pablo voy a decir poco, pero voy a decir las cosas principales. Don Pablo viene de obispo de Sigüenza, obispo de Bilbao. En el boletín de la diócesis hay muchos escritos suyos, abundantes. También hay bastantes crisis a lo largo de este periodo de 12 años con él. Lo primero que hace es culminar la obra del seminario de Derio. Y ya al año siguiente, al curso siguiente, de octubre del año 1956 al 57, los teólogos vienen como alumnos al seminario mayor. El seminario está completo y a los profesores que estamos allí durante 12 años se nos irá dejando abrir caminos para una mejoría del trabajo que llevamos. El interés por la problemática laboral fue importante, incluso los nombres de Rafael Belda, Juanjo Rodríguez y José María Larrea ofrecieron al mismo don Pablo contenidos sobre la JOC o sobre materias sociales. En mayo de 1960, también lo ha recordado Ana Bella, hubo un escrito de los 339. Esto dura bastante. Hay una respuesta de parte de Antoniuti en la ordenación episcopal de Sevilla en Vitoria, de los obispos de las 4 diócesis, Pamplona, Vitoria, San Sebastián, Bilbao. Don Pablo en ese verano no se queda solo, sino que, ayudado de sus colaboradores cercanos, viene a hacer muchos cambios, un clerimoto en el verano de la diócesis de Bilbao. Todavía en enero aquello seguía. El seminario diocesano, los profesores del seminario, optamos por no corresponder a un grupo del mismo cabildo que quería de alguna manera contradecir aquel escrito de los 339. Brevemente, el concilio empieza a caminar, lo dice Juan XXIII, los años 62, 63, 64, 65 son años de fase conciliar. Don Pablo acude allí, pero los últimos años, el último año, no puede asistir todo el tiempo porque tiene una enfermedad grave. Perdona, si quieres del concilio, pasamos a Javier Vitoria y dejamos... Muy bien, pasamos. Pasamos un poco. Únicamente quiero decir el final. El final es el 18 de noviembre del año 68. En ese momento, desde el día 4 a las 4 de la tarde, el seminario diocesano está ocupado por un número de 60 sacerdotes que protestan de las actuaciones principalmente del mismo don Pablo. Don Pablo fallece el día 18 y acude aquí ya para desarrollar sus trabajos don José María Cidarta. Lee él, en el funeral de don Pablo, una frase que me permito también
leerla yo mismo, porque de alguna manera pues viene a ser ese testimonio que nos queda sobre don Pablo. Que me perdonen cuantos pudieron sufrir por mí. También yo perdono a los que hicieron, quizás con buena voluntad, más difícil mi episcopado entre vosotros. Javier Vitoria, tú como hablas a más revoluciones, te dejamos también los 5 minutos. Presbítero, escritor, profesor y teólogo, si uno de los pilares de la construcción de la historia de la diócesis fue su creación y posterior desarrollo, uno de los muros de carga fue la Asamblea Diocesana. Se dice que fue un hito en el proceso de recepción del Concilio Vaticano II al que se refería José Ángel. Participaron unas 20.000 personas, se marcaron los objetivos diocesanos en un camino común y dio muchos frutos. 1983-1987. ¿Qué significado tienen para ti estas fechas? Anteriormente hablábamos del concilio, de ahí veníamos. Bien, buenas tardes. A ver, a mí me parece que hay yo tengo aquí un escrito que dice, pues ha hecho una valoración de 30 años de historia. El concilio, como ha dicho José Ángel, es anunciado el año 59 y el plan de evangelización se aprueba el año 1990. Son 30 años y el año 1959 ese es el año que yo entré al seminario también. Bueno, entonces, en primer lugar, me gustaría hacer una brevísima referencia a lo que supuso el concilio en el seminario. Es verdad que Ana Bella ha hablado antes de la recepción. A ver, el concilio se recibía en el seminario pues, con las noticias de Martín Descalzo, que hacía las crónicas de la Gaceta, y don Pablo Bilbao nos cortaba el periódico para que no leyéramos de todo, no vaya a ser que nos intoxicáramos de algo. Bueno, por allí, y aquello, ¿qué le pasaba al concilio para nosotros? Y luego lo explicaré mejor. Que venía a ratificar algunas de las cuestiones muy importantes que se estaban produciendo en el seminario de Derio, que eran las cosas que se recibían en las clases de filosofía y de teología. Me parece que esa es una cuestión clave para entender muchas de las cosas que han pasado en esta diócesis. Porque el concilio, en la diócesis de Bilbao, con un obispo que venía al concilio pero no se enteraba, y con unos dirigentes como el penitenciario que creía que nunca se aprobaría el documento de la libertad religiosa, sino de tolerancia religiosa, porque él creía convencido que la verdad, el error no tenía derechos y no había manera de dialogar con él, pues evidentemente el concilio no tenía ahí mucho que hacer. Pero sin embargo, había una zona verde. Yo creo que había dos zonas verdes en la diócesis. Una era la teología que se explicaba, la teología y la filosofía que se explicaba en Derio, que no era neoescolástica, aunque había también algunos residuos de épocas pasadas. Y en segundo lugar, a pesar del eslogan de Vitoria, en todos sacerdotes, solo sacerdote y siempre sacerdote, el movimiento sacerdotal de Vitoria tiene para mí suma importancia para la recepción del Concilio Vaticano II, porque a ese movimiento pertenece el tema de la espiritualidad, la fuerza de la preparación intelectual de los presbíteros, las misiones diocesanas, el diálogo con la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y los movimientos apostólicos, la cuestión social, todo esto, sin todo eso que está en la diócesis de Bilbao no se puede entender cómo llega el concilio. Bueno, ¿cómo se recibe el concilio? El concilio se empieza a recibir a partir de enero del 69, porque a partir de finales de noviembre del 68 entra otro gobierno en la diócesis presidido por Monseñor Cigarda y por Ubieta, aquí presente. Bueno, eso, pues durante aquellos años el concilio, hay una primera recepción del concilio que a mí me parece que efectivamente que significa la renovación pastoral, institucional, organizativa de la diócesis, a la que ha hecho referencia Ana Bella, y eso culmina en la Asamblea Diocesana, ¿no? Y la Asamblea Diocesana se entiende a sí misma como un acontecimiento del Espíritu que recibe el concilio en la diócesis de Vizcaya, ¿no? Lo dice el texto de la Asamblea en las páginas 33 y a la 35, que a veces conviene recordar estos viejos textos que marcan el espíritu de aquella Asamblea. Bueno, pues a mí me parece que aquel acontecimiento es
el momento culminante de la recepción del Concilio Vaticano II en la diócesis de Bilbao, que luego se quiere plasmar en aquel plan diocesano de evangelización, donde el compromiso social, la lucha por la justicia, la reconciliación, etcétera, pues es el primer objetivo de aquel plan, y que indica cuál es la sensibilidad que tiene la comunidad cristiana en aquel momento. Pero hay que decir que, hay que decirlo, también lo ha sugerido Ana Bella, a partir de los años 80, algunos observadores de estadistas tuvimos la impresión de que el proceso se había ralentizado y que los acentos estaban cambiando a pesar de la asamblea, en plena asamblea. Y claro, luego nos enteramos que el año 1985 nos enteramos porque Ratzinger hizo el favor de decirnos que la Iglesia se había propuesto un plan de restauración global para toda la Iglesia, para encontrar un nuevo equilibrio en la recepción del Concilio Vaticano II. Y entonces, pues estamos en la pelea o en el debate, para hacerlo más suave, de las interpretaciones de la recepción, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que en la diócesis de Bilbao, yo al menos hay dos recepciones. Antes del efecto restaurador del Vaticano en la diócesis de Bilbao y después del efecto restaurador del plan del proyecto del Vaticano restaurado en la diócesis de Bilbao. Yo creo que hay dos momentos distintos de recepción, y no sé si habrá un tercero, pero esto lo digo para el eslogan final, para el titular final. Hasta aquí. 5 minutos. Muy bien. Elizia, gizartearen parte da, biak doaz bustartuta, eta zentzu horretan, iraganean ereindako hiru arlo, gaur egunean zelan irakurri geinkezan, jorratuko dugu, protagonisten begiradetatik. La Iglesia y la sociedad, dos realidades que van de la mano, y recogemos de la historia tres perspectivas y su interpretación en la actualidad. Ander Manterola, abadea, etnografoa, egile eta eragilea, Eliza eta euskal kultura gure historian eskuti joan diranaren lekuko eta erakusle. Ander Manterola, impulsor de los cursos de euskera de verano de Derio, la Biblioteca Vasca, la segunda fase de Eusko Ikaskuntza. Sostienes que la fe se manifiesta en la cultura, y en nuestro caso en las culturas populares. ¿En qué sentido ha cambiado la cosmovisión de la vida y de la religión? ¿Qué nos ha pasado durante estos años? Vale, una pregunta de carácter... 5 minutos. De carácter metafísico. No soy capaz de responder a esa pregunta en directo. Lo que les he dicho a algunos es que el concepto de cultura, o al menos la palabra cultura, es una palabra polisémica. O sea, se puede entender de 1000 maneras. No hay dos definiciones iguales respecto a la cultura. Yo brevemente, para esta charla, he dividido la cultura como institución, la cultura como patrimonio y la cultura como promoción. Como institución, nunca ha estado la diócesis de Bilbao tan dotada de instituciones culturales y escolares como hoy. Si leéis la última guía diocesana, veréis que por lo menos hay 8 instituciones de carácter docente y cultural. Y voy a enumerarlos. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas, en combinación con la Universidad de Deusto. El IDTP, que nos acoge con su hospitalidad habitual, creado a partir de 1980, como fundación canónica desde 1984. El Instituto Lavairu, o hoy en día Lavairu Fundazioa, fundado en 1977 para la promoción de la cultura vasca. El Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, como organismo diocesano, el año 1976. El Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, y que dentro de sí agluta otro centro, que es el Centro Ícaro, que está destinado a la investigación y a la catalogación y a la puesta en red. El Museo Diocesano, el Ex Museoa, un organismo que se inició con Apellaniz, con el bueno de Apellaniz, pero germinalmente, en un cuartucho, y posteriormente pues se ha hecho un gran museo, un bello museo en el claustro de la Encarnación de Achuri. Trabaja en convenio con la Diputación de Foral de Vizcaya. Radio Popular de Bilbao, que se creó
a finales de los años 60, al que luego se le añadió, bueno, que estaba en combinación con la COPE, luego el año 95 se le agrega una emisora exclusivamente en euskera, que es Bizkaia Irratia. La Escuela Universitaria de Magisterio, anteriormente gestionada por las Teresianas, y a partir de 1978 con la Universidad de Deusto. Y luego están los centros educativos diocesanos, colegios y castolas, escuelas profesionales, entre ellas, por ejemplo, la Fundación Marcelo Gangoiti, y otros centros educativos católicos que no son de carácter diocesano, pero son de otras entidades religiosas. Bueno, esto institucionalmente, la diócesis de Bilbao, todo esto es posterior al concilio, todo esto es posterior al concilio y posterior a los años 70. O sea que yo creo que la diócesis de Bilbao, desde ese punto de vista, es una diócesis muy bien nutrida de eso como institución. Ahora como patrimonio, la cultura como patrimonio. ¿Y qué es patrimonio? También es una cosa polisémica, pero porque, bueno, puede ser patrimonio económico. Nosotros decimos el patrimonio cultural. Y aquí me refiero al patrimonio cultural heredado por nuestra Santa Iglesia a través de todos los años anteriores. Y de nuevo menciono el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, que se creó como organismo diocesano en 1976. Espera, que me he perdido. Tengo que mencionar que las primeras ideas de crear un fondo de estos fue obra de Ojanguren. Y luego, posteriormente, cuando Ojanguren dejó, pues fue llevada magistralmente por Eusebio Martija primero. ¿por? Eusebio Martija. Por Eusebio Martija durante poco tiempo. Luego Bueno, por Annabella. Bueno. Tuvo que superar, es la colectánea, la colección de todos los archivos sacramentales y libros parroquiales. Y además llegaba en un momento un poco crítico, porque empezaba ya a abandonarse algunas parroquias. Y todo el fondo documental de las parroquias estaba en peligro, al menos, no en trance, pero en peligro de ser dispersado o vendido, como fue en algunos casos. Y tuvo que superar la dificultad de la voracidad archivística que tenía la Diputación Foral de Vizcaya, que quería llevarse todos esos documentos, porque los consideraba desde un punto de vista puramente demográfico. Pero esos no son archivos para la demografía, son archivos para la historia de nuestra Iglesia. Y tienen un carácter, yo no voy a decir sagrado, porque no son sacramentos, pero tienen un carácter espiritual importante para nuestra diócesis. Eso lo han catalogado, lo han puesto en servicio en Internet, se está ofreciendo esta riqueza documental prácticamente en este momento pues abierto a todo el mundo. O sea que ese es uno de los hechos más importantes. El segundo, como cultura, como patrimonio, es el Museo Diocesano, que se inició, como os he dicho, en el 61, pero como unos restos arqueológicos, y se crea en el 95. Aquí sí hubo un convenio con la Diputación Foral de Vizcaya, de lo cual le salva de la ruina que puede tener cualquier museo, ¿no? Bueno, y entonces estos han hecho una labor de asesoramiento de los bienes culturales existentes, sobre todo de los bienes materiales, como puede ser pues todas las cosas de imágenes, de cuadros, pero también de utensilios litúrgicos, y lo hacen con una exposición permanente, y yo creo que es un bonito museo que al menos el que tenga interés puede leer nuestra historia, y puede ser también, si lo orientamos bien, puede ser también una fuente o un método catequético
de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Ander, el A tercer ver. punto era el de la promoción. ¿Lo podemos...? Sí, bueno, pero me vas a dejar hablar de la Biblioteca Diocesana que he estado dirigiendo durante 40 años o 50 años llevando. Pues no pasamos a la promoción, seguimos entonces en el patrimonio. Bueno, pues sí, bueno. De la promoción hablaré después. La Biblioteca Diocesana, en este momento, no sumo las otras bibliotecas, como puede ser la que tiene el IDTP o la que tiene la Escuela de Magisterio, ni siquiera la biblioteca que depende del Instituto Lavairo, ¿no? En este momento tiene 120.000 o 140.000 volúmenes. Y diremos, como me dijo uno, ¿y estos libros qué hacen aquí? Pues mira, estos libros están esperando a que los abras. Pero claro, algunos están creyendo que el Internet ha suprimido las bibliotecas. Pero eso no es cierto, al menos desde un punto de vista mío, ¿eh? Bueno, se nutre de donaciones personales, pero también se ha hecho un gran rescate de libros en las parroquias. Hubo una primera fase, que es cuando se abandonó, porque eso nació como biblioteca del seminario, pero cuando el seminario trasladó su facultad de teología a la Universidad de Deusto, aquella biblioteca quedó sin utilización. Bueno, hay una fase pues de cierto abandono por parte de la biblioteca. Pero la segunda fase empieza el año 1990 y gracias a dos personas que quiero mencionar aquí, que son, primero, Fernando Aragones, que entró allí a trabajar y catalogó la biblioteca. Y luego Jaime López de Aguilar, que creo que está aquí presente, que lo han catalogado. Han creado un fondo antiguo. El fondo antiguo se refiere a un fondo muy tradicional. El fondo antiguo, bibliotecariamente, se consideran los libros anteriores a 1820. Bueno, pero... Y en ese fondo se ha rescatado el gran fondo antiguo del siglo XV, que estaba en Cenarruza, en la colegiata de Cenarruza, con 13 incunables, más obras del siglo XV. Más luego otro fondo que estaba en la parroquia de Elorrio, que es un fondo de unos 700 volúmenes, que son todos del siglo XV y XVI. Bueno, más luego se han ido añadiendo, ¿no? Bueno. Termino, sí, ya veo que termino. Hoy es el Día Mundial de las Bibliotecas, además. Hoy es el día, Sí. pero entonces me vas a dejar de decir la última frase. La biblioteca, que tiene poco personal y apenas tiene presupuesto, hace un servicio de expansión también, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos los duplicados los dona. ¿A quiénes? A otros seminarios. Por ejemplo, a Guinea Ecuatorial. Claro, no podemos darlos a Senegal porque no hablan español, pero a Guinea. También a Perú. También a Brasil. También a Ecuador. Y también a los monasterios cistercienses de Cenarruza y de La Oliva. Bueno, y ese es un servicio que yo creo que es necesario pues considerarlo, porque nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal. Y he terminado y me dejo la última frase, que era lo que más quería decir, pero bueno. Luego. Pasamos a otro aspecto, al aspecto más sociocaritativo. Ana Isabel Valle Linaza se presenta como animadora comunitaria y coordinadora de Cáritas Encarnaciones en la Vicaría 2. Activa, y diría que activista, en las redes sociales, con un perfil comprometido con el mundo rural, las mujeres y las personas más desfavorecidas. Desde lo cercano al mundo, de la comunidad al pueblo, del Ausolán a la actividad sociocaritativa, de Cáritas a la Iglesia de Vizcaya y a la Iglesia Universal. ¿Cómo se viven todas estas especificidades hoy en día, Ana Isabel? Bueno, pues arratsaldeon, y reconozco que me encuentro más tranquila porque veo que los 5 minutos no son tan... ¿Cómo se viven? Bueno, comienzo diciendo que con mucha esperanza y permaneciendo en la tarea
Y desde dentro de la Iglesia, pues intentar contribuir pues, a que el mundo rural, las personas mayores que viven o se sienten solas, las mujeres y en general las personas más desfavorecidas estén y sean atendidas, ¿no? Y sean tenidas en cuenta, porque estas sensibilidades están muy dentro del Evangelio. Voy a destacar dos aspectos en mis palabras. Una de ellas es la territorialización de Cáritas, cómo anima Cáritas, y el segundo punto, la animación, que si no es compartida no es comunitaria. ¿Cómo anima Cáritas? El hacer de Cáritas está trenzado con las apuestas pastorales de la diócesis. Tras la Asamblea Diocesana se propuso una Cáritas de nuevo rostro. En la clave de la remodelación pastoral, la apuesta por el desarrollo territorial hizo que se acercara el quehacer de Cáritas al territorio diocesano, asignando personas contratadas de la entidad a las 7 vicarías territoriales. Estas personas somos quienes formamos los EVAs, los equipos vicariales de acompañamiento. Entre las acciones llevadas a cabo, destacar las siguientes. Ante la necesidad de unificar criterios entre los distintos equipos parroquiales, se propició una reflexión en la que participaron el voluntariado, personas contratadas y responsables pastorales, que se plasmó en 1999 en un proyecto común de identidad y actuación desde el que asentar la pluralidad. Ante la necesidad de que el voluntariado pasase de mero colaborador a conocedor responsable de Cáritas, se potenció su participación en los órganos de gobierno de Cáritas. Esto fue en el año 2001. Ante la percepción por parte de algunos agentes de pastoral de que Cáritas tomaba decisiones y actuaba al margen de la vida y opciones pastorales de la comunidad, se puso en marcha un foro de conciliarios para implicar al presbiterio diocesano en la vida de Cáritas diocesana de Bilbao. Ante el desconocimiento por parte de la comunidad parroquial de todo lo que es Cáritas, se propició la presencia de una persona voluntaria en los órganos de corresponsabilidad de cada parroquia. La animación en la Iglesia del ámbito rural y en condiciones de desventaja económica y social, y me refiero a Vicaría 2. Destaco algunos aspectos que pueden ayudar a conocer en qué situación se encuentra la Vicaría 2 a día de hoy. Con el primer plan diocesano de evangelización de 1990, coincidió que hubo curas diocesanos que supieron llevar las apuestas de la diócesis a esa población rural. Generaron conciencia diocesana apoyando a la pastoral rural y ayudaron al laicado a sentirse como miembros activos de la Iglesia. Después, la existencia durante años de algunos curas jubilados y además no diocesanos al frente de parroquias de pequeños pueblos de las encartaciones solucionó la atención sacramental, pero al tener escaso carácter comunitario y desconocimiento del proceso diocesano, asamblea, planes diocesanos de evangelización, no supieron generar conciencia en el laicado de sentirse parte de la vicaría y de la diócesis. Sus prácticas no facilitaron la participación y a día de hoy arrastramos un lastre en cuanto a la dificultad en formar consejos parroquiales. Ellos han sido responsables de un vacío de formación del laicado en clave de corresponsabilidad. También algunos curas diocesanos enviados a algunas de las parroquias se han visto superados o no han tenido la motivación suficiente como para conectar con ese laicado y ayudarle a sentirse protagonista de la Iglesia. Como consecuencia, varias parroquias sufren a día de hoy sus consecuencias. Quienes han creído y apostado por el laicado han mantenido los rescoldos de esa tarea en clave de corresponsabilidad. Un ejemplo tenemos en la mesa del laicado que existe en la vicaría. Algunos aspectos que facilitan la animación. La apuesta firme del vicario territorial que conoce el territorio, aúna, coordina y dinamiza iniciativas provenientes de la diócesis, así como pone en marcha otras específicas para la vicaría que favorecen su desarrollo y funcionamiento. Desde ahí pongamos en valor las iniciativas en las que hemos sido pioneros. Es en lo pequeño en donde se siente el Evangelio. Contar con un centro físico de referencia como es el centro vicarial en Zalla, en una comarca con población dispersa, poco numerosa y con escasos medios de comunicación en algunas de sus zonas, ha convertido a este centro vicarial en el lugar en el que tienen prácticamente lugar todas las reuniones de este ámbito vicarial, fomentando un sentimiento de vicaría. La existencia de mesas vicariales de coordinación, laicado y de agentes de pastoral, de economía, de infancia y preadolescencia, para poder llevar a cabo un trabajo comunitario. Somos conscientes de que el camino en gran medida debemos hacerlo en clave vicarial. Necesitamos compartir tarea, ilusiones y también preocupaciones. Destaco en este sentido la celebración anual del Día de la Vicaría organizado por el consenso de las mesas de laicado y de agentes de pastoral y que cada año se celebra en una parroquia distinta, permitiendo ir conociendo la multitud de iglesias y sus gentes. Contar con personas, como es el caso de Cáritas Vicarial, que dedican su jornada a acompañar y animar, ayuda a poder compartir criterios, ilusiones, dificultades, logros y, en definitiva, a hacer comunidad.
porque para acompañar hay que estar, conocer, sentir, palpar. Tareas en las que debemos avanzar en el avance y empoderamiento de los referentes parroquiales. Son las comunidades las que permanecen y no deben estar supeditadas a quien esté al frente de ellas. En ellas pongamos el acento. En reconocer y poner en valor la tarea de tantas personas, en su mayoría mujeres, que son las que mantienen vivas las parroquias, especialmente en los pueblos de poquita población. Saber ver la importancia del trabajo no reconocido. En procurar, atendiendo a los carismas de las personas cercanas a las parroquias, dedicar a tareas de gestión al laicado que disponga de cualidades y disponibilidad para hacerlo y liberar a los curas y diáconos para que puedan potenciar su misión de acompañar, formar, guiar, fomentar la espiritualidad, atraer, impulsar grupos en diferentes ámbitos y manteniendo labores de coordinación de las gestiones a realizar por un laicado corresponsable. En ser capaces, dentro de nuestras comunidades pequeñas, de acoger la pluralidad. No tengamos temor a iniciar caminos nuevos. Dejemos a un lado el siempre se ha hecho así. Ello ayudará a ir conociendo otras formas de hacer y de vivir nuestra fe en una clave más comunitaria, en que se reconozca la especificidad de lo pequeño, adaptando y ayudando a poder recorrer el camino de las apuestas diocesanas, poniendo los medios necesarios para no quedarnos atrás. No podemos hacer ese camino de la misma manera que las parroquias más grandes y urbanas. Teniendo claro el horizonte y los criterios a seguir, pedimos que se nos espere, porque estamos en camino. Para finalizar este apartado, decir que, en mi opinión, debemos hacer una lectura de la situación actual de la Iglesia en clave de oportunidad. Y me sirvo de la letra de la canción de Alberto y Emilia para finalizar. Vamos que ya ha amanecido, un camino tenemos que andar. Si no lo hacemos unidos, no podremos llegar al final. Hay muchas cosas que hacer y muchas por cambiar. Busquemos unidos, vivamos la gran ilusión. Hagámoslo. Jaione Conde, trabajadora social en Cáritas, y la Becaría 2 también. Algunas de sus coordenadas están en Durango y en Iñurri, Escautaldea. Fue responsable de juventud en Tavira. Bidean Beti Prest es el lema que aparece en el Twitter. La juventud y la Iglesia. En alguna ocasión has dicho que lo importante es estar bien acompañada para acompañar mejor a los demás. ¿Os sentís solos en las comunidades? ¿Cómo podemos tender puentes entre las diferentes generaciones? Bueno, arratsaldeon guztioi, espero no aburriros mucho y estar a la altura de las personas que están aquí. Bueno, yo voy a hablar sobre todo desde mi corto recorrido en la diócesis, en los últimos años como responsable de juventud y anteriormente como voluntaria en Iñurri Scout y en grupos de iniciación cristiana, como decía Dorleta. Son varios los aspectos que me gustaría destacar, así como metas y horizontes en los que todavía nos queda un caminar juntas. Destacar primeramente, en cuanto al ámbito de juventud se refiere, la disponibilidad y la atención ofrecida siempre desde la Delegación de Juventud. Desde que conozco y formo parte de la diócesis de manera activa, con sus luces y sus sombras, se ha intentado caminar de la mano. Diócesis, vicarías, unidades pastorales y personas participantes de grupos de iniciación cristiana. El trabajo en red es una virtud en su esencia. Poder compartir, dialogar, valorar, aprender y avanzar junto a otras personas es necesario y enriquecedor. Y si en algo se caracteriza el área de juventud en nuestra diócesis, es por el trabajo en red que se intenta impulsar. Todas las ofertas de actividades y formaciones que desde la diócesis nos llegan, en la Vicaría Cuarta siempre han sido bien acogidas y siempre han sido una apuesta de la que formar parte. En algunas ocasiones he comentado la importancia de estar bien acompañadas para poder acompañar bien. Por suerte, yo a lo largo de mi vida he sido muy bien acompañada por personas que forman parte de nuestra diócesis y en especial, y aquí quiero hacer un guiño, a la importancia de formar parte de un grupo de referencia. En mi caso ha sido ese el espacio de contraste, de sostén, de oración y de amor. Me parece importante recalcar este aspecto, ya que nuestros jóvenes creo que se sienten muy bien acompañados por su monitorado, pero a veces nos faltan personas que acompañen a estos monitores en su revisión y contraste de vida de fe. La Delegación de Juventud siempre ha estado dispuesta a impulsar y apoyar el acompañamiento, pero esta tarea debe de ser de todos y de todas.
Con todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y contraste, hay un espacio dentro de la diócesis que me gustaría destacar con cariño y agradecimiento. El curso de Norte-Sur, organizado por el IDTP, Programa de Cooperación de Cáritas y la Delegación de Misiones. Si decido incluirlo en este recorrido diocesano y en el área de juventud por la que hoy estoy aquí, es porque este curso es una oportunidad para la juventud de nuestra diócesis. Un curso que por el planteamiento que tiene nos hace cuestionarnos y plantearnos nuestra vocación, nuestro lugar y nuestra implicación en el mundo. Un espacio que permite el diálogo y la formación, pero que sobre todo ofrece vivencias de ser y estar, de pasar el Evangelio por el corazón para así poderlo llevar allí donde se marque nuestro camino. Es un espacio de acompañamiento y contraste. Un curso y un espacio del que han participado alrededor de 270 jóvenes de nuestra diócesis y de los cuales 30 han vivido una experiencia de fe, amor y fraternidad en países como Ecuador, Perú, Bolivia, Congo, Angola. Y son muchos los jóvenes que a partir de esa experiencia han decidido comprometerse profesionalmente en nuestra diócesis, bien sea en Cáritas, Kidenda o en otros proyectos a favor de una sociedad más justa como FIARE. Una de estas experiencias de vida fue la que yo pude gozar en el año 2015. Esta vivencia me permitió descubrir la gran familia que somos, la presencia de Jesús en todos los lugares del mundo y la importancia del cuidado de la Pachamama, nuestra casa común. Los y las jóvenes de nuestra diócesis y nuestra sociedad han sido tema de debate y de preocupación por el momento en el que se encuentran, por el perfil y las características de las personas jóvenes. Pero lo que no nos podemos olvidar son las alegrías que cada día, en cada reunión, en cada encuentro y en cada celebración nos aporta nuestra juventud. La iniciativa y la creatividad de personas que luchan por un modelo de iglesia igualitario, inclusivo y fortalecido por el trabajo conjunto. Personas críticas, explosivas e impulsivas que sufren cada día por cambiar todos esos estereotipos y creencias que nos han impuesto y luchan hacia una sociedad más justa. La diócesis y cada una de nosotras aquí tiene un papel fundamental y necesario. La diócesis es y debiera de ser el respaldo y el apoyo de todas estas personas, acompañantes y grupos. ¿Lo estamos haciendo? Esa pregunta es la que nos tendríamos que hacer. ¿Nos sentimos acompañados y acompañadas en nuestras comunidades? Supongo que la percepción variará dependiendo de la persona y el entorno en el que se encuentre. Creo que se intenta apoyar a la juventud, pero que no encontramos el camino y las maneras más adecuadas para hacerlo. Y a veces sí siento que hay una distancia entre la juventud y el resto de la comunidad. ¿Cuáles pueden ser los puentes entre las distintas generaciones? No lo sé, pero sí creo que hay ciertos horizontes que debemos preservar y no perder, por los que todas debemos caminar juntas y pueden ser puentes que nos ayudan a encontrarnos. Por un lado, el trabajo en red y en conjunto es necesario para nuestra tarea y para llegar al reino. La juventud es fundamental en nuestro caminar y un apoyo que debemos cuidar y respetar. Y por último, la lucha por un modelo de una iglesia igualitaria, inclusiva y llena de amor. En el vídeo hemos identificado algunos hitos de nuestra historia diocesana. En el orden que queráis, escoger dos, decirnos por qué y qué rescoldos quedan de aquellas lumbres. ¿Quién comienza? Ana Villa. Venga, va. Bueno, reconozco que esto me ha costado bastante, pero como hitos fundamentales que a mí me parece, sigo señalando la Asamblea Diocesana, con todo lo que supuso de trabajo conjunto, y aunque solo sea por los 2,5 millones de horas que casi 30.000 personas estuvieron reflexionando, digo yo que algo importante diría, algo, ¿no? De todo, aparte del libro, que esto, y muchas cosas se han vivido como la yenca, un pasito para adelante, otro para atrás, pero yo creo que es un activo que debería quizás ser más conocido. Quizás las generaciones primeras que vivieron la Asamblea Diocesana ya lo han vivido, pero mucha de la juventud quizá no tiene referencias de todo esto y de la influencia posterior en la diócesis. Y para el segundo, pues tenía yo la cosa de los acontecimientos sociopolíticos que siempre han marcado muchas actuaciones en la diócesis en los 70 años, pero al final me he decantado por la remodelación diocesana.
pero no vivida como una necesidad por la falta de relevo generacional o la falta de recursos o por la necesidad de optimizar recursos, sino en clave de oportunidad de nuevas formas. De hecho, se hablaba de vino nuevo, odres nuevos, vino viejo, ya no me acuerdo muy bien, pero no porque haya bebido el vino, que solo he bebido agua aquí, pero yo creo que sería una clave esta fase de remodelación que debe continuar o repensarse. Y hasta ahí, no voy a, de momento nada más. Seguimos en orden entonces, José Ángel, Sí. 2 hitos. Yo de mi parte, en este punto de hitos principales, voy a reconocer, no los únicos, pero 2 en concreto, que en la historia de la diócesis y en el presente, afortunadamente, siguen teniendo un valor. Me refiero, y contaré enseguida cómo se inició, el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Ahí hubo un suceso importante, que el año 67, la Facultad de Teología de Oña, de los jesuitas, viene a Bilbao a instalarse en la Universidad de Deusto, con lo cual el seminario diocesano queda privado de su facultad de teología, porque el alumnado de Derio va a acudir como alumno a donde esté la Universidad de Deusto. Esto implicó que profesores de Derio fuéramos también profesores en la Facultad de Teología y también recibiéramos allí a nuestros propios alumnos de antes. Pero la vida diocesana carece en esos años de un cuerpo de pensamiento o de reflexión propia. Y esto lo vamos notando, y allá en el año 80, yo dejo de ser ya vicario general, pero tengo mis cambios de impresiones con Javier Sáenz Cabezón, Joaquín Perea, algún otro más, y pensamos que es conveniente que un grupo de gente de la misma diócesis se agrupe para ofrecer su quehacer, su trabajo, su enseñanza. Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. El año 80, el año 84 ya recibe su reconocimiento y en la práctica va funcionando con dirigentes distintos, Javier Vitoria, Joaquín Perea, Oñate, Carlos, de tal manera que en el presente este instituto siga ocupando un puesto importante al servicio de que laicos y sacerdotes, o religiosos también, hacen para distintas funciones de la vida diocesana, mientras prosigue la Universidad, la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto en la tarea de la formación de nuestros compañeros seminaristas hoy. El segundo hito, por decir de alguna manera, que sin hablar tan ampliamente me parece importante, y además porque lo conozco menos, me parece que el ABUNGO, el servicio de orientación familiar, que se inició aquí en la diócesis con Javier Badiola, Lord Dewey, compañía, y que sigue manteniendo su servicio, sigue siendo importante para las situaciones varias que pueda adoptar la familia cristiana en nuestros tiempos. Continúa, está abierto, me parece que todavía hay que animarlo y protegerlo para el servicio del presente. Jaione. Bueno, pues yo marcaba como un primer hito el Sínodo de los Jóvenes celebrado el año pasado. Al final es un hito a nivel mundial, yo creo, que nos implica a toda la comunidad cristiana, pero lo marcaba dentro de la diócesis porque la participación en Vizcaya que hubo de grupos juveniles y de personas en este sínodo fue importante, y creo que fue un momento importante para la diócesis y para la juventud de la diócesis.
Y otro hito, que igual no es un hito como tal, pero me gustaría recalcarlo, y he hecho mención a él en lo expuesto anteriormente, es todo el trabajo en red que se lleva haciendo durante muchísimos años en juventud. En los distintos procesos que se ofrecen, tanto en los grupos de poscomunión, de confirmación, como en el escultismo, hay un trabajo en red, un trabajo en común que nos hace sumar esfuerzos para ese camino, ¿no?, que intentamos recorrer juntas. Entonces, ese es el segundo hito que marcaba como importante. Javier Vitoria. Bueno, dos hitos. Bueno. El primero de ellos tiene que ver no con la inauguración del seminario, sino con el cambio de modelo de seminario. Yo estuve 11 años allí y no puedo, si estuve 11 años, que había un hito, esto era claro. Entonces, el año 69, hemos dicho antes, empieza la recepción del Concilio Vaticano II, y hay un momento en que el seminario deja de ser un edificio para ser un proyecto educativo. Y por tanto, pues en esta diócesis había gente que decía que no había seminario y había que pelear para decir que era un proyecto educativo. Y ese proyecto educativo tenía que ver con una concepción del ministerio que bebía fundamentalmente de la Presbyterorum Ordinis, según la cual el cura era sobre todo y principalmente presidente de una comunidad y no de la Eucaristía. Es decir, no era presidente de una comunidad porque tenía un poder para la Eucaristía, sino que presidía la Eucaristía porque previamente presidía comunidades, algo has hecho tú referencia. Ese modelo, a mí me parece un modelo importantísimo de la recepción del Concilio Vaticano II. Y ese modelo, pues no sé hoy cuáles son los ecos que hay, ¿no? Yo he recibido hoy un documento que hay para el Consejo del Presbiterio del día 5 de noviembre, y lo primero que se dice de los curas es que presiden la Eucaristía, y lo tercero es que guían comunidades. A mí me parece una inversión del modelo, y por lo tanto es un signo de que las recepciones del concilio, pues bueno, son diferentes, y por lo tanto son cosas sobre las que hay que debatir, y hay que dialogar más que debatir. Y el segundo hito para mí es la concepción explícita o implícita que esta iglesia ha tenido de que es una iglesia local, y que ser iglesia local no es ser una parte de un gran engranaje internacional, sino una porción. Y esa teología es fundamental para entender algunas de las fusiones y algunas de las contracciones que ha vivido esta iglesia y algunos de los conflictos que ha vivido esta iglesia. Nosotros somos una porción, también nuestras diócesis son una porción. No somos una parte de un engranaje, no somos una parte de una multinacional. Los obispos no son delegados del Papa, no señor, no señor, no señor. Es una falsa concepción teológica. Y por lo tanto nosotros tenemos que intentar en la siguiente recepción del Concilio Vaticano II, los que estéis viviendo ya, que yo no estaré, tendremos que saber defender nuestra condición de porción de iglesia, aunque nos pasen facturas. Ana Isabel. Yo leía el significado de hito y ponía acontecimiento significativo en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Y en este orden comparto los dos hitos. Uno de ellos, como acontecimiento significativo a poner en valor en nuestra diócesis, la Caja Diocesana de Compensación, Alcar Cucha, de cuya permanente formo parte. Institución diocesana de solidaridad y de compartición de bienes entre las parroquias de la diócesis. Subraya la solidaridad y la igualdad económica que brota entre los creyentes en Jesús resucitado. Alcar Cucha es muy importante para atender a todas las necesidades económicas de las parroquias y el clero, pero su esencia es pastoral. Creada en 1974 para promover un nuevo orden económico en la diócesis, sabemos, su misión es avanzar en la autofinanciación, poniendo en práctica el principio de la comunicación cristiana de bienes. Se podría decir que la Caja de Compensación ha hecho posible dentro de la comunidad diocesana algo que nuestra sociedad persigue para toda la ciudadanía: garantizar un hogar, templo, locales y viviendas, residencias sacerdotales y unos ingresos dignos para sacerdotes y otros agentes pastorales. El hito en mi vida personal, escuchaba el domingo en misa la segunda carta de San Pablo a Timoteo, que comenzaba diciendo: querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que de niño conoces la Sagrada Escritura. Y me venía a la cabeza mi aita. Él fue miembro de la Comisión de Organización y Corresponsabilidad del Consejo Diocesano de Laicos en los años 1989, 1990,
colaborador incansable en su parroquia, miembro de la oración nocturna de los años 60 y 70 y buen transmisor en la familia y en el entorno de los valores del Evangelio. Y es a quien debo en gran medida mi vocación y sentimiento de pertenencia a esta Iglesia. Esta herencia me ha quedado de él, unida a un cáncer que padecí durante mi primer año de catequista, produjo en mi vida un antes y un después, y perfilaron y reforzaron mi fe e implicación en esta nuestra Iglesia. Yo hasta entonces, en la parroquia de Bordesola, de la que he sido feligresa toda la vida, era una dominical hasta empezar a ser catequista. Bueno, mi implicación eclesial se fue incrementando y he ido cerrando etapas, abriendo muchas otras, que mantengo hasta el día de hoy. Cáritas, OAC, economía, en definitiva, todo lo que comprende mi vocación laical, podrían definir mi ser y estar ante nuestra Iglesia. Ander, gertaera nagusi bi. Yo llamarle hito a lo que voy a decir, pues no. Además creo que en América Latina hito tiene otra significación, ¿eh? Creo que quiere decir mejor, pero bueno. La diócesis de Bilbao, antes de ser diócesis de Bilbao, ha sido una población bilingüe. Quiero decir que no se hablaba euskera e inglés, o español e inglés, sino se hablaba euskera y castellano. Lo que ocurre es que el castellano estaba reducido al aspecto de dialecto, ¿no? O el euskera, que diga, que bueno, el castellano dialecto. Ya sabéis la diferencia que decía uno, ¿qué diferencia hay entre dialecto y lengua, no? ¿Cuál es la diferencia? El ejército, ¿no? Bueno. Entonces, no es que el euskera haya estado marginado de la pastoral. Prueba de eso es, por ejemplo, que José María Rementería, creo que ahora es expárroco, pero dentro de muchos años párroco de Ondarroa, ha editado este mismo año un libro de gran interés bibliográfico y pastoral de todos los catecismos en euskera que se han publicado en Vizcaya, desde el primero, en 1596, hasta el Concilio Vaticano II. Un libro que pocos lo leerán, pero al que tenga interés lo puede leer, porque es un libro estrictamente hecho con fidelidad, además teniendo materiales en mano, qué proyección ha tenido, cuántas ediciones han tenido, y se ve que el catecismo, pues sí, el Concilio de Trento, ¿no? Es de gran admiración de nuestro amigo Javier, pero del Concilio de Trento, pero bueno, fundado en el catecismo romano, pero se ha enseñado ese catecismo. Ha habido catecismos que han tenido hasta 34 ediciones, o sea. Pero ha ocurrido una cosa, y es que el euskera, que era una lengua enseñada en la preguerra, en el seminario de Vitoria, en la posguerra, no voy a decir en el franquismo, porque no me gusta la palabra franquismo, en la posguerra ha estado marginada. El euskera ha estado marginado. Con lo cual, los pastores que se formaban en el seminario salían analfabetos en su propia lengua. O sea, no analfabetos en el sentido de que no sabían distinguir el alfabeto, sino que no sabían ni la gramática, ni la redacción, ni la ortografía, ni la sintaxis, ni la literatura, la poca literatura de nuestra lengua. La poca literatura, no considero que el euskera sea... Ya sabéis lo que decía nuestro amigo Achaga, ¿no? Decía que compartiendo astronómicamente las lenguas, el castellano es el sol, el catalán es la luna y el euskera es un asteroide. Bueno, pero es la lengua que hablan nuestros cristianos, ¿no? Es la lengua en la cual oran nuestros cristianos, ¿no? Yo recuerdo que cuando se hizo, han aludido a José Ángel,
al nombramiento de don Casimiro Morcillo en la entonces parroquia, o no sé si ya catedral de Santiago, el decreto de nombramiento de don Casimiro Morcillo se leyó también en euskera. Lo leyó don Francisco Autenechi, también en euskera. O sea que aunque sea heráldicamente, el euskera estaba presente. Pero el euskera recibió un aliento tremendo cuando el año 63 Juan XXIII publicó la Pax Unitaris, donde le concedía derecho de existencia a las lenguas no oficiales. Y el euskera adquirió un estatus particular en el concilio cuando en la liturgia entraron las lenguas vernáculas. Y nosotros, pues aunque éramos dialecto, pues éramos una lengua vernácula, claro, evidentemente. Entonces, para solventar el analfabetismo o la desescolarización en euskera del clero, se creó Udako Euskal Ikastaroa. Estos son cursos de euskera en Derio. Y salió en el seminario, con profesores del seminario, y su finalidad fue primeramente el escolarizar a los curas. Escolarizar. Uno decía, pero si saben euskera, ¿para qué tiene que aprender euskera? Si saben euskera. Pero no. Pues si saben en euskera, tienen que habituarse, perfeccionar, saber, elevar su categoría lingüística. Bueno, y eso lo hicieron fundamentalmente profesores de seminario. Pero entre otros mencionaré que sobre esos, el que más ha influido tanto en la metodología como incluso como activamente fue Carmelo Echenausía. Luego Miquel Zárate y Alonso Zuazaga, y otros más. Bueno, esa fue la primera idea. La segunda idea fue que no tenía que ser exclusivamente para el clero, porque había surgido un movimiento social, que eran las icastolas. La gente estaba alarmada de que el euskera se estaba perdiendo oficialmente, y entonces comenzaron muchos grupos familiares a crear icastolas. Pero claro, les ocurría a los andereños lo mismo que les ocurría a los curas, que sabían muy bien hablar el euskera, pero no estaban escolarizados en euskera, y para enseñar en euskera había que tener una categoría lingüística un poco superior. Bueno, entonces se abrió a los andereños. Eso fue un hito. El tercero fue que había que hacer un método. El Icastaro no tenía como lema enseñar el euskera, sino enseñar o escolarizar a los euskaldunes, a los que hablaban euskera. Y así fue durante muchos años. Y el euskera creció mucho, en número también, y luego en producción, porque fue un método propio, un método que nosotros lo definimos dakiunetik, es dakiunera, de lo que sabemos hablar a lo que no sabemos escribir, de lo que sabemos por oído a lo que no sabemos por lectura, como se ocurre con todas las lenguas. Y eso pues sublimó de alguna manera el euskera, hasta tal punto que muchos años antes de que nuestra comunidad autónoma fuera bilingüe, la iglesia, porque eso es una actividad de la iglesia, se dio cuenta de este problema. Y respondió a ese problema. Creo yo que respondió. La prueba es que el icastaro fue creciendo en número hasta llegar a un tiempo a tener en un seminario ya vaciado de seminaristas, a tener 750 alumnos un verano. Además, en régimen de internado, muchos de ellos casi 500 en régimen de internado. Bueno, eso fue una prueba del amor de la Iglesia a nuestro pueblo. Y supongo yo que, aunque no sé directamente, pero sí indirectamente, de la proximidad que la Santa Madre Iglesia tiene pues en ese pueblo. Yo sé, y ahora soy consciente, de que iba a decir secularización, no me gusta la palabra secularización, la descristianización es más intensa en las poblaciones de habla vasca, lo sé, soy consciente de eso. Pero nunca podrán negar que la Iglesia
les ha amado a ellos en su propia lengua. No sé si eso es un hito, pero quería decir, porque eso era respecto a la promoción. Bien, bien. Hay otro tipo de promoción, que quiero mencionar. O sea, Ah, sí. No. Pero dejamos para los titulares. ¿Qué titulares? Al final habíamos previsto unos titulares. Con titulares no te vale. La promoción no es solamente en el euskera, es también en las... Javi ha dicho muy bien que en el concilio se reflejaron muchas de las inquietudes que en el seminario de Vitoria y en el seminario de Derio se habían manifestado. Por ejemplo, pues todas las inquietudes de carácter misional, litúrgico, social, todo eso se plasmó en el seminario. Un estudio, a mí me parece fundamental, yo no sé si está aquí, Joaquín Perea aquí, no sé si está, un estudio que publicó él, su tesis doctoral en 4 volúmenes que editó esta misma Santa Casa de la IDTP, es fundamental para saber esto, los antecedentes, nuestra espiritualidad, somos la misma Iglesia de Jesucristo, luego se ha manifestado. Bueno, voy a terminar, se acabó. Es que recasco. Bueno, y otras publicaciones. Nos queda, bueno, habíamos previsto terminar a las 7 y a ver si lo intentamos y a ver si cumplimos con esa hora, con ese horario. Pero abrimos un turno de preguntas, cuestiones, antes de cerrar y antes de los titulares que decíamos para finalizar también. Si alguien quiere intervenir, corto, por favor, para que podamos acabar a las 7. Dos hitos. Primero, la dimensión misionera interdiocesana de la Iglesia de Vizcaya. Me parece un hecho serio que nos haya mentado. Y que esta Iglesia, desde el año 48, esta Iglesia de Bilbao, de Vizcaya, ha sido el elemento más interdiocesano de relación ha sido las misiones, ¿no? Los terrenos de misión. No ha asistido, aquí parece ese hito, ¿verdad? Y ha marcado y ayudado mucho a la vida de esta Iglesia. Ahora no existe. Bueno, hay un despisto ahora, ¿no? Perdón, a Etiopía, pero vamos. Pero es hecho olvidarse serio. Segundo hecho, hito. Me parece que esta Iglesia ha sido profundamente comprometida con la justicia, el pueblo, la economía y lo social. ¿Cuántos curas y laicos encarcelados, multados y al destierro? Después de la guerra y después del año 60-70, ¿verdad? Y que el Gogor y todo eso, con todos los inconvenientes, pero no solamente el clero, ¿cuántos laicos de la UAC, cuántos grupos, Herri Gaztedi, y que no los haya oído, me duele. Conecto con la cita de mi amigo Ander. Si tu tío hubiera estado aquí, probablemente asentiría a lo que voy a decir ahora. Nosotros hemos hablado de los orígenes y de la historia de esta iglesia local, pero no hemos hablado de los 9 meses de gestación de esta iglesia, que fueron los años del 18 al 36. Ese periodo al cual tú te has referido cuando has citado mi tesis doctoral. El problema fundamental que ahí se debatió era un problema que sigue subsistiendo todavía, aunque desde otra perspectiva. Y yo quiero tomar nota de lo que tú has dicho en relación con el término cultura, que es un término polisémico. El problema que entonces se planteaba no es el problema del franquismo, ni el problema político de la guerra civil, era el problema de las derechas castellanizantes que de alguna manera querían fragmentar el crecimiento muy fuerte del nacionalismo vasco dentro también del clero, para lo cual la solución parecía óptima. Dividamos las 3 provincias en 3 diócesis. Y eso fue discutido, debatido fuertemente por el clero, que de ninguna manera quería tal división. ¿Por qué razón? Evidentemente habría razones de carácter político en muchos de los curas, no lo digo yo, pero había una razón fundamental.
el pueblo vasco es una unidad, con una cultura, y la Iglesia local tiene que estar enraizada en esa cultura y no se la puede fragmentar. Cuando sucedió lo que sucedió hace 70 años, muchísima gente, entre los cuales algunos jovenzuelos como nosotros, pensamos y dijimos que eso era una decisión de carácter político. Se quería fragmentar la conciencia del pueblo vasco, dividiendo desde el punto de vista religioso en 3 diócesis, lo que hasta entonces era una diócesis. Y el nombramiento de los obispos, cosa a la cual pues, se ha hecho referencia pero muy por encima, tuvo en cuenta precisamente la condición nacional, entre comillas, de los nombrados para esta diócesis. Ninguno de los 3 fue euskaldun, ninguno, ni siquiera nacido aquí. Esto produjo un eco muy fuerte en muchísimos cristianos, que les alejó de la Iglesia local. Cuando unos cuantos años después del concilio, y también superada otra fase parecida, se comenzó aquí a partir de lo que José Ángel Ubieta ha indicado, de la avenida don José María Cirarda, de don José María Larrauri, en Vitoria y en San Sebastián, se comenzó una tarea que evidentemente fue evangelizadora, pero que también tenía en cuenta, o quería tener en cuenta, el trasfondo unitario de la cultura vasca. Y yo soy testigo personal, y José Ángel también, de que en muchas de nuestras reuniones de las 3 diócesis celebradas a un paso de Vitoria o en la frontera entre Vitoria y Navarra, se hablaba de esta cuestión y se planteaba fuertemente esta cuestión. La cuestión de la traducción al euskera, de los dialectos, de cómo alcanzar el fondo de esa cultura que existía entonces en nuestro pueblo y que estaba íntimamente íntimamente vinculada con lo religioso. A mí me parece que esta gestación tan dolorosa para muchos, también hay que tenerla en cuenta en este momento. Bueno, hemos oído hablar de la Constitución o de la institución de las diócesis, pero ¿qué pensáis de la creación de la provincia eclesiástica vasca? Creo que está muy relacionado. Sí, a mí me parece que a pesar de la premura del tiempo, hubiera sido necesario desarrollar algo también, que la historia de la diócesis no es la historia de los obispos, ni la historia de los curas, ni de los seminarios, ¿no? Yo estaba escuchando, si me acordaba de las clases de historia que recibíamos en el colegio, que eran la historia de los reyes. No se ha hablado de la historia del pueblo, de los movimientos, de las asociaciones, de las comunidades, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que echo en falta a la hora de valorar lo que ha sido esta diócesis en estos últimos 70 años. Recogido queda, seguro que hay otros muchos elementos que no hemos recogido, ni en el resumen ni en lo que hemos hablado aquí, pero bueno, como seguimos vivos y adelante, pues ya iremos, el 75 aniversario también saldrá nuevos, y el 71, el 72, iremos sacándolos. Teníamos previstos unos titulares, pero me parece que ya lo vamos a dejar para otra ocasión. No, hombre. ¿No? ¿Vais a darlos? ¿Titulares? Titulares. Titulares, ¿eh? Tweets, 140 caracteres. Eso es. Con lo que me ha costado hacerles. Una iglesia con 2 velocidades en 70 años, distintos ritmos, gran influencia del clero para bien y para mal, y un laicado capacitado cuya historia está por hacer para asumir la corresponsabilidad y en un contexto social cada vez más secularizado y posmoderno, en una realidad poliédrica. De mi parte, quiero resaltar de lo que yo he dicho como una especie de resumen o síntesis y luego haré otras 2 observaciones. Diócesis sí, pero concordato no. Es decir, el periodo inicial, el periodo
de don Casimiro y el periodo de don Pablo son periodos de concordato. Eso no es como deben quedar las cosas y como de hecho no han quedado. Otro tema diferente, Orbe Martín ha sacado el tema de la provincia eclesiástica. Ciertamente en el presente sigue la provincia tal como estaba al principio, y lo he dicho. En el presente se logró que los obispos, incluso la conferencia episcopal, aprobara una nueva forma de entenderse como provincia, y así se pasó a Roma, pero todavía no se ha aceptado esta petición. Y finalmente, quiero decir, a mí me parece que hay un sector de lo que es la historia de la diócesis que ha quedado sin apenas tocar. Me refiero a venida de Cirarda, presencia de Añoveros, paso mediante Juan Mari a Larrea. Esa historia está sin referir. Breve. Necesitamos encuentros y espacios de convivencia entre las distintas generaciones. ¿Cómo recuperar la relevancia evangélica en esta sociedad en la que vivimos, donde la Iglesia está fuera de la cultura, fuera, no de los significados de la cultura antes, está fuera de la cultura, o sea, con una incapacidad de dialogar seriamente con los hombres y mujeres de Vizcaya, que evidentemente no son cristianos, y por lo tanto con una incapacidad de estar en las fronteras y estar metidos endogámicamente en uno en uno. Este es para mí el reto que tiene esta Iglesia en el futuro. Los 70 años ya han pasado. Y esa es la última recepción, o la siguiente recepción que tiene que ser capaz de asumir un sujeto débil como somos. Bueno, Tres frases. El hacer de Cáritas está trenzado con las apuestas pastorales de la diócesis. En lo pequeño es en donde se siente el Evangelio. Y para acompañar hay que estar, conocer, sentir, palpar. Bueno, pues yo no he preparado nada, pero a mí lo que más me viene a la cabeza es que la transición cultural que se ha operado en los últimos 70 años es una transición que no tiene parecido ni modelo en las transiciones anteriores. No solamente por el tema de la mecanización, de la producción del trabajo, de las comunicaciones, más aún, en el tema de los mismos valores, de las cualidades, en eso hay una transición cultural que nosotros, los que hemos vivido en la cultura anterior, no podemos responder. Es la nueva generación cristiana la que va a generar y evangelizar la nueva cultura cristiana. Y me alegro mucho de que haya dos personas jóvenes aquí que hablen de esto y no nosotros que estamos ya, pues ya pasados de moda. Pues ellos tendrán que responder a esa cultura y ellos tendrán que evangelizar esa cultura, nada más. Eskerrik asko danoi, txalo bero bat eurentzat. Eskerrik asko. Eta amaitzeko, hemen geure artean dago Joseba Segura, gotzain laguntzailea, berari emango dutzago hitza. No sé si siempre tiene que hablar el obispo, pero bueno. En este caso, deciros que yo nací en el 58 y que ciertamente toda mi historia está vinculada a la historia de esta diócesis, no solamente por edades. Me perdí los primeros años, pero luego a partir de que se empezó a poner interesante ya estaba vivo. Con 10 años, año 68, recuerdo cómo mamá me llevaba a verle a Gúrpide allí y fue para mí una impresión de terror. Pero bueno, luego estuve también con Ahí te llama cuando te querían sacar a ti y al obispo y estuvimos allí en el Carmen intentando impedir que llegara la policía para eso. Y otras muchas cosas que podíamos contar. En todo caso, como muchos de los que estáis aquí, la historia de la diócesis no es algo
que ha sucedido en otro lado, sino forma parte importante de nuestra historia. Segundo, qué bueno escuchar en este momento en el que tenemos tantas dificultades, tantos problemas, tantos motivos para el análisis negativos, que hubo un obispo que murió de infarto, y otro que no se enteraba, o creo que era el mismo, por lo que veis, las alusiones que han hecho aquí, y luego algunos que no dormían. Bueno, yo duermo bien todavía. Entonces, pues, ¿no?, con espíritu y con confianza de que realmente, porque es lo tercero que quiero decir, lo ha dicho antes Juan Mari, pero yo, cuando he visto la presentación que habéis hecho vosotros, la historia de la diócesis, historia de los obispos, entra uno, entra el otro, bueno, eso es seguramente una parte relevante, porque el liderazgo de los obispos es importante y las agendas de los obispos son importantes, pero eso sin duda no es lo más importante. Lo más importante es otra cosa, sabemos dónde está, y yo como obispo aquí, pues quiero también trabajar y respetar todo eso, movimientos, organizaciones, laicos, y entre todos, en este despiste general que creo que compartimos respecto a lo que va a pasar, especialmente con la generación joven y la juventud, pues igual sembramos algunas cosas que luego puedan crecer. Ese es mi horizonte, ese es el objetivo de mi trabajo, y ahí ciertamente no me siento solo, por eso duermo bien.